compañera de Sin Censura. Le pido al equipo que por favor nos grabe para saludar con muchísimo gusto a la periodista y corresponsal de Contralínea, la queridísima Nancy Flores. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida a Sin Censura. Bien, Toño, muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a la audiencia. Pues, ¿qué te parece que comenzamos con este tema que le planteas hoy a la doctora Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera? Te voy a ofrecer disculpas de antemano por mi muy soez vocabulario, por lo muy perdulario que soy, pero pues le hablas a la doctora Claudia Sheinbaum de este pseudo caricaturista, el llamado García Eunuco, Antonio García Nieto. Le hablas de esta violencia digital de la que no quiere asumir responsabilidad de este sujeto, quiere de alguna otra forma justificarse al decir que él pues simple y sencillamente compartió una imagen ultra sexualizada y pues vamos modificada con inteligencia artificial de la senadora Andrea Chávez en una posición sugerente y muy inapropiadamente erotizada, como le decía usted que nos ve y que nos escucha, diciendo que bueno, pues él no lo hizo, nada más él lo compartió y ya, pero efectivamente se configuró un delito para la ley Olimpia, puesto que compartió dichas imágenes. Además de que el tipejo lleva pues años haciendo comentarios sumamente misóginos y cobardes. Este sujeto de voz chillante ha pues hecho, que no me atrevo yo ni siquiera a citar, ¿no? Lo que está viendo usted ahí en pantalla, comentarios infames sobre la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la senadora Andrea Chávez, esta legisladora, se me fue su nombre, ahora recuerdo, ¿no? Geraldine. Geraldine, la senadora Geraldine, y la semana pasada David le mandaba también otra captura en la que denigra y ataca sexualmente a la actual dirigente de Morena y exsecretaria de Gobernación, a Luisa María Alcalde, mira nada más. Y ahora, bueno, pues sale con que está siendo perseguido políticamente. La doctora Claudia Sheinbaum te dice, Nancy, que no es esto libertad de expresión y llama a este eunuco y a otros a no normalizar la violencia. Aquí lo que viene a la mente a mí es esta paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que plantea que no podemos ser tolerantes con los intolerantes, con los fascistas, con personajes como Antonio García Nieto. No se puede normalizar esa violencia intolerante al hablar de tolerancia. Pero bueno, ¿por qué nos dice un poco más sobre este planteamiento que le haces a la doctora Claudia Sheinbaum? Sí, Toño, primero decir que no es el único, este cartonista del diario El Financiero, Antonio García Nieto, no es el único que comparte este tipo de contenido denigrante. Y se excusa él y otros cartonistas, incluido Calderón, todos ellos de derecha, estos moneros de derecha que se sienten con la libertad de agredir a las mujeres, ¿no? Todo este repaso que hacían ustedes, pues es violatorio del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y además viola la libertad de expresión y la libertad de prensa. O sea, es falso cuando este monero y todos los que lo secundan dicen que solamente está ejerciendo su libertad de prensa. Eso es falso, porque hay que decirle a la audiencia que primero no hay derechos absolutos y en ese sentido no se tiene el derecho de agredir, denigrar, violentar a las mujeres porque tienen la libertad de opinión o la libertad de expresión o la libertad de prensa. Eso es absolutamente falso, en primer lugar. En segundo lugar, sí me parece que la forma en la que fue planteada por primera vez este tema en la conferencia matutina no solo es desafortunada, sino que replica estos modelos de machismo donde el personaje que lo pregunta es un hombre, un reportero, y dice que la senadora se sintió ofendida, o sea, como si la ofensa no hubiera existido, como si la violencia de género no hubiera existido. Cuando en realidad lo que se trata de hacer desde el punto de vista del patriarcado es anular
eso, o sea, decir que se está exagerando, que no es para tanto este tipo de violencia. Y la verdad es que todo tipo de violencia es intolerable. Entonces, bueno, eso por una parte y por otra, o sea, un poco la reflexión que yo intenté transmitir esta mañana es justamente eso que nos dijo o que nos convocó la presidenta de la República cuando asume este cargo de que no llega sola, llegamos todas. Y ese llegamos todas, lo que significa es que entre todas nos vamos a defender. Por supuesto que hay muchas mujeres también de derecha y también que defienden este machismo y este patriarcado y que ahí pues ya no hay mucho que hacer, o sea, ahí ya la lucha feminista está perdida. Hay muchas que se asumen dentro de la lucha feminista solo porque era una pose en un sexenio en el cual no les gustaba el tipo de gobierno que se estaba generando en México, que es el sexenio del presidente López Obrador. Entonces, una forma de oponerse a ese sexenio, pues era justamente decirse feministas, pero cuando les hablas del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, por ejemplo, pues ahí ya no están de acuerdo, ¿no? O sea, ya no les gusta el tema del aborto y no están de acuerdo con el aborto. En fin, a lo que voy es a que esta defensa debe ser cada vez más un tema colectivo y que creo que a eso nos convocó la presidenta y yo creo que ella también lo refrenda hoy en su respuesta, porque lo que dice es que hay que seguir denunciando y ella incluso hace un llamado a estos personajes, repito, de derecha, fascistas, como tú los has nombrado, Toño, pues a que ya dejen de ejercer violencia, pero por otra vía también está la parte penal, ¿no? O sea, si no entienden por el razonamiento, si no entienden, pues porque no tienen el derecho de violentar a las mujeres, si no entienden, digamos que por estas vías del diálogo, pues también está la parte penal y es lo que va a hacer la senadora Andrea Chávez. Yo tuve oportunidad de conversar con ella, entrevistarla. Eh, Después de que ella toma esta decisión de llevar este caso penal por la ley Olimpia, y ella me decía muy convencida que ni un paso atrás a estas violencias, o sea, vamos a hacerle frente con las herramientas que tenemos y esas herramientas también están en las leyes y por tanto, pues esto va a proceder penalmente. En términos generales, me parece pues una muestra, un botón de muestra de lo que significa el patriarcado, de lo que significa el machismo para nosotras, ¿no? Que se creen con la libertad de agredirnos, como toda esta serie de mensajes que estuvieron hace un momento pasando, pues para recordarnos quién es este violentador de mujeres, porque más allá de que si es o no periodista o si es o no monero o si su trabajo es legítimo o no, en realidad lo que es un violentador de mujeres y a los violentadores de mujeres hay que llamarlos por su nombre. Y me parece a mí que eso forma parte de la denuncia a la que exhorta la propia presidenta de México, Toño. Y además, estos son los mismos fachos que les encanta decir dura lex et lex, este principio latinos de derecho romano, que significa la ley es dura, pero es la ley. Y si así es la situación, si así lo determina la ley Olimpia, de que tenga que enfrentar las consecuencias penales de sus actos, pues así tendrá que hacerlo el García Eunuco. Como bien menciona Nancy Flores, esta es una situación que tiene que darse así. Nancy, tú has sido objeto precisamente de violencia verbal por parte de un energúmeno que desafortunadamente sigue siendo cabeza parlante en los medios de comunicación corporativos, el tal Oscar Mario Beteta. Así fue como te conocimos aquí en Sin Censura, solidarizándonos contigo en aquel verdadero infame incidente. ¿Hubo de alguna u otra forma alguna respuesta, alguna sanción para este sujeto? Fíjate que no, y ese es el problema muchas veces de que no se lleva o no se aterrizan los derechos de las mujeres. Y me parece que aquí va a ser un punto fundamental lo de la carta
de derechos, este esfuerzo que va a hacer el gobierno de la presidenta Sheinbaum para que las mujeres conozcamos nuestros derechos, pero también sepamos a dónde acudir para ejercerlos. No pasó nada con este caso, yo lo sigo ventilando como mi tweet fijado o mi mensaje en X fijado, porque me parece que no, tampoco les debemos de dar el olvido. O sea, eso del derecho al olvido, que está muy de moda en el INAI, que no es otra cosa más que borrar los delitos de los criminales del pasado. En este caso, pues no se trata de un crimen, pero sí de una violencia de género. Lo tengo ahí para eso, para la memoria colectiva, que es muy importante. Y justo este otro, digamos, ejemplo que pones, es que son hombres enquistados en posiciones de poder, en este caso del poder fáctico de los medios de comunicación, que se dicen estos medios muy abiertos, ¿no? Muy equitativos y que andan ahí con sus campañas también de supuesto feminismo y en realidad en los hechos no hacen nada, o sea, no toman acciones contra los violentadores de mujeres. Y eso nos habla también de lo que significan esas corporaciones mediáticas. O sea, si de verdad podemos creer en su discurso de equidad de género, en su discurso de que ellos están por la cero tolerancia a las violencias de género, eso es falso. Es tan falso como el hecho de que el financiero solamente se pronunció ahí de forma muy aguada, como esta palabra que utilizó la propia presidenta para el golpe de Norma Piña, de forma muy aguada, y es porque en realidad no tiene ningún compromiso, o sea, es el discurso que les gusta, un discurso que no solamente violenta el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino que también es contrario a los principios del periodismo desde el punto de vista de la ética. La ética lo que nos dice, entre otras cosas, es que los periodistas o quienes ejercemos el derecho humano a la información, la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión, no podemos estar difundiendo mensajes de odio. En razón de cualquier circunstancia, y entre esas circunstancias no se pueden difundir mensajes de odio en razón de género. Y eso lo violentan todo el tiempo. Otra cosa que nos dice la ética periodística es que no se puede violentar los derechos humanos de las personas. Es decir, no tienes la libertad de expresión, de opinión y de prensa para violentar al resto de los ciudadanos. De hecho, en esencia, el periodismo lo que busca es el bien común. Entonces es incompatible este tipo de violencias con el propio ejercicio periodístico. Y eso nos lleva también a revisar que muchos de estos en realidad ni siquiera son periodistas. Yo de eso estoy convencido, siempre lo he manejado de esa forma, Nancy. A mí me parece que pues evidentemente carecen de cualquier tipo de perfil para ser periodistas. Muchos de ellos ni siquiera tienen pues la carrera y no lo restringen. Yo insisto, ¿no? Hasta el cansancio. Se entiende que, por ejemplo, el hijo del obrero, del campesino, la hija del obrero y de la campesina no puedan terminar la universidad, no lleguen siquiera a terminar la educación privada, la educación oficial, pero no se entiende de personajes como estos, que insisto, ¿no? Se creen periodistas, los han impuesto a lo largo de nuestra historia como cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos y pues siempre exhiben su maldad, su infamia, su abyección absoluta y su falta de cualidades periodísticas. Así que al menos, como bien lo mencionas, esto se ha vuelto histórico, al menos podrá ser exhibido el energúmeno abyecto de Oscar Mario Beteta por los siglos de los siglos y eso por el momento vendría siendo la claridad histórica a la que se pueda enfrentar ante esta impunidad. Pero bueno, ¿qué te parece que ya para cerrar, le pido al equipo que nos grabe,
nos hablas de tu participación en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Me parece que va a estar con otro gran colega periodista, con el queridísimo Paco Cruz, ¿no? Así es, justamente el próximo sábado 19, como se puede leer en esta publicidad desde la Feria del Libro, ahí voy a estar hablando a las 5:15. Estamos citados en este foro, Elvia Carrillo Puerto, para hablar de este otro tema que también es muy importante, otro tipo de poder fáctico que además pues buscó apoderarse del periodismo, de lo conceptual, de incluso la propia academia a través del CIDE, ¿no? Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, el propio Claudio X González Guajardo, se apropiaron del diplomado de periodismo de investigación en el CIDE por muchos años, fueron al menos 7 generaciones, y el propio Claudio X, o sea, este otro personaje de derecha fascista, oligarca, accionista de Kimberly Clark, daba clases a los futuros periodistas, o sea, hasta ese nivel de degradación se llegó en esa institución de educación pública, el CIDE. Entonces vamos a estar hablando de todos los tentáculos de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, de su propia corrupción, de esta asociación civil fundada por Claudio X, justamente con el objetivo de acaparar al periodismo, de tratar de llevarlo para sus propios intereses y olvidarse de los principios éticos de esta profesión. Baste recordar que uno de mis trabajos, de los que voy a estar hablando el próximo sábado 19, documenté cómo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad permitía en su código de antiética el chayote, o sea, esta corrupción más burda de la prensa, que es recibir dinero, regalos, prebendas, obsequios, también beneficios económicos, decía este código de ética, a cambio de lo que publican o de lo que callan. Entonces, pues va a estar interesante este foro, vamos a estar ahí con Paco Cruz y pues espero que toda la gente que pueda asista a esta feria del libro, que por supuesto tiene actividades todos los días. Hay que revisar la agenda y nosotros vamos a estar por allá a las 5:15 de la tarde. Pues te deseo mucha suerte, me encantaría poder acompañarlos, estamos lejos desafortunadamente acá en Kansas City, pero llegará el momento en el que nos podamos ver. Te deseo la mejor de las suertes, Nancy. Me da mucho gusto que puedas estar dando estas charlas, son justas y necesarias, y además pues de felicitarte y de acompañarte en espíritu, te agradezco por haber estado aquí en Sin Censura una vez más, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto. Muchas gracias, Toño. Estamos en www.contralinea.com.mx, nuestro programa de noticias, informativo, de opinión, es de lunes a viernes a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube y también por nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Contralínea, además estamos así como Contralínea en la red social X y a mí me encuentran en esta misma red como @Nancy_contra. Muchas gracias, Toño, gracias a la audiencia. También decir que saludé hoy por la mañana a Vicente Serrano, estaba ya en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, tuve oportunidad de estar conversando con Vicente, también le mando un saludo a él, a Ceci, a todos ustedes. Pues eso es muy interesante. Está Vicente, de hecho, todavía en las inmediaciones de Palacio Nacional por esta reunión de alto nivel que sostuvo la doctora Claudia Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard con empresarios tanto de México como de Estados Unidos. Pero bueno, muchas gracias, Nancy. Ahí tiene usted a nuestra compañera periodista, corresponsal de Contralínea, la queridísima Nancy Flores, aquí en Sin Censura. Muchas gracias. Y bueno, le pido al equipo